perception. Sí que hemos desarrollado una física que nos habla de que esta conjugación de fase, esta fractalidad, genera... what does it generate? Phase conjugation actually is the cause of perception. O sea que directamente esta conjugación de fase es la causa de la percepción. There's a neuroscientist who has proposed that electrically and has agreed with me, yes? Hay un neurocientífico que de hecho está de acuerdo conmigo en este tema. But I promised you a little history story. Pero íbamos a meternos en una historia de historia. So, that's the physics. You get fractal, you attract charge, and you get fire and blood. And Sí, la física es muy sencilla. Es volverse fractal, imaginarse en la naturaleza o estar en la naturaleza, atraer carga electromagnética y entonces hacer que tu aura crezca. But if you screw up and your lifestyle starts to bleed charge, then you become the Nephilim. Pero si la fastidiamos y dejamos de atraer carga, dejamos de estar en estos entornos, dejamos de comer de estas maneras y de hacer estos ejercicios, nos convertimos en los caídos, los Nephilim. And specifically, whatever it is that you're proud of about your culture, Spanish or French culture, Y específicamente, sea lo que sea de lo que estáis orgullosos de vuestra cultura, ya sea española o tailandesa, the very definition of the word culture la propia definición de la palabra cultura is the skill to create bliss in kids, actually. es la habilidad de generar felicidad en los niños. So whatever it was about your civilization that Que fuese lo que vuestra civilización that allowed you to teach young people to have bliss experiences, this is the survival test of your culture. again. In other words, if your culture does not know how to teach kids how to have bliss, then your culture's toast. It's going to die. Vale, básicamente lo que dice es que si nuestra cultura no sabe enseñarle a los niños a hacer todo esto que hemos explicado, nuestra cultura va a terminar, va a morir. Your kids know that they're dead without bliss. Los niños saben que sin la felicidad, sin el éxtasis, están muertos. If you have a way to teach bliss to kids, Si tuviéramos una forma sencilla de poderles enseñar lo que es la felicidad a los niños, that is the definition of whether or not your culture can survive. esta es la definición de si nuestra sociedad va a ser capaz de sobrevivir o no. The Shakers shake, the Quakers quake, the Sufis turn. How do you teach your kids bliss? The Shakers shake. El temblor del tembloroso, el terremoto del terremoto. The Quaker, you know the Quaker religion? No, The Quakers, los Quakers. ¿Alguien sabe lo que son? ¿Quakers? the Sí, Quakers, the Quakers would quake, and the Shakers would shake, and the Sufis would turn. Vale, los sufís dan vueltas. So every culture had one ritual that could produce bliss. Yes? Todas las culturas tenían unos rituales para producir felicidad. If you have that, then you have culture. If you don't have that, you don't have culture. Y si tienes eso, entonces tienes cultura. Si no tienes eso, entonces no tienes cultura. No. You know, alcohol, wine, tobacco, these are poisons. These are not culture. O sea que el alcohol, el tabaco o cualquier otra droga, estos son venenos, no son cultura. Culture is how you teach bliss. La cultura es cómo enseñar la felicidad. You have a comment, please. Yeah, sorry. And what about, you talk about alcohol and some drugs, what about the ganja, the herb, marijuana? Because for some cultures and some people, it's something that, it's not that gives the ability, but help to them to go to other state or It can be, mind or ecstasy or ayahuasca. Yeah, but yesterday I think that you said that if you see the aura, no? That's right. We did. Of someone that takes some drug, you can see some... Casi si lo dices en castellano, mejor. Sí, sí, ¿no? Se entiende todo. Mejor en castellano. Ahí vas comentar que quan feies si prenies una... Que te hace agujeros en la aura, ¿no? Exacto, que es veia això, no? Llavors, si Cuando- per una banda está diciendo es que a es veces creu... cuando tomamos droga,
o drogas, ya sean sintéticas, o sea, legales o ilegales, cuando nos miden el aura genera que en nuestro cuerpo se hagan hoyos en ese aura. Very appropriate question. Very Entonces useful. lo que está preguntando él es esto, si la marihuana se puedes, if marijuana fits into the description of Yes. generating codes. Yes, and in many cultures, the plant substances were used to help enter the shamanic world, truly. Yes? De hecho, claro, lo que tendríamos que hacer es una diferenciación entre lo que son unas drogas y otras drogas. Una cosa son plantas que salen de la tierra, ¿sabes? Y que si la coges y te la fumas, es una planta que ha salido de la tierra. Otra cosa es si la mezclas con tabaco o si le echas cualquier otra cosa. Entonces él habla también de otras plantas como ayahuasca, como la salvia, como tantas otras sustancias, los hongos, que nos pueden dar experiencias, pero son estas las que nos pueden dar experiencias, no mezcladas con otras cosas, ni derivados, ni... Ya no serían naturales. Depende de cómo lo hagas crecer, lo que te está explicando es que depende de cómo tú estés haciendo crecer esa planta de marihuana, va a afectar la fractalidad de esa planta, entonces todo depende de quién la esté haciendo crecer. Pero se les daba un uso ritual, además. Estaban todo el día... Se les daba un uso Sí, ritual. exacto, no estaban todo el día raca, raca, raca. Sí, sí, sí. What I was going to mention was that in many of those cultures, the shaman had enough clairvoyance so that the shaman who was leading the ritual could see if your aura was beginning to leak. Dice que en muchas culturas el chamán, claro, tenía la capacidad de la clarividencia, entonces lo que podía ver es si tu aura le estaba perdiendo por algún sitio, si te estaba sentando mal algo, si... In the context of ritual, you have a safe space created by coherence and intention. O sea, en los rituales siempre existía el lugar en el que estabas a salvo, donde... So the coherent intention of the shaman in a circle would help prevent people from losing coherence in their aura. Así que lo que generaba el chamán, haciendo que te pusieras dentro de un círculo en el que él centraba y focalizaba su atención, era que dentro de ese círculo tú estuvieses protegido de alguna manera. So clearly there are some useful aspects of plant medicines. It's true, Así of que course. evidentemente sí, existen aspectos muy positivos de la ingesta de plantas. But sadly, in most of our culture, we don't even know what the word astral hygiene means. You see. Pero tristemente en nuestra cultura pues, casi no sabemos lo que significa una higiene astral. Yes. Astral hygiene is the science of how you're keeping your aura held together and not leaking. Yes. Y simplemente la palabra higiene astral significa el cómo conseguir mantener que nuestra aura se mantenga alrededor de nuestro centro, ¿no? Sin perder por ningún sitio. So what's actually true is your aura is held together by the coherence of your charge at the core. ¿Vale? O sea que, como en todo, lo que genera que nuestra aura no se vaya es que haya una coherencia en nuestro centro. And that's going to determine what survives death. Y esto es lo que va a determinar qué es lo que sobrevive a lo que llamamos muerte. You know? So at the moment of death, if your aura is very porous, you're not going to take much with you. Así que si, por ejemplo, en el momento de vuestra muerte, vuestra aura es muy pobre y tiene muchas pérdidas, no vais a ser capaces de llevaros mucho con vosotros. And drugs aren't going to help at that moment. Y las drogas no van a ayudar en ese momento. Yes. It is true that you can have some experiences that allow you to expand your aura with some plant medicines. I'm sure that's true. Yes. Es seguro que puedes tener cierto tipo de experiencias expandiendo tu aura con estas sustancias, con plantas. But for the most part, what you can sustain for yourself from within is what's going to be immortal. Yeah. Pero por la mayor parte, lo que tú eres capaz de sostener contigo, por ti mismo, sin la ayuda de ninguna otra sustancia, es lo que te vas a poder llevar contigo tras el momento de la muerte. Did you want to say something? Bueno, sí, es igual con los medicamentos farmacológicos. Sí, sí, drogas legales o ilegales.
If we could see our auras, we would be much more responsible. Si de hecho pudiéramos vernos todos el aura, creo que seríamos mucho más responsables. And that's where biofeedback like GDB can help. Y ahí es donde la retroalimentación, la biorretroalimentación que